Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Espero que puedan ver el video hoy mismo, este video que les estoy enviando, especialmente para las personas que nos estuvieron escribiendo por el grupo, que estuvieron respondiendo a las preguntas que hemos estado haciendo las últimas 2 semanas y que no pudieron venir a la última clase, ¿ok? Este domingo nos vemos temprano para continuar con la clase de la santificación. Pero no podemos llegar a ese punto sin primero la introducción que estuvimos viendo. Y es muy importante, así que espero que todos puedan verlo y especialmente los que no pudieron estar en la última clase. Algunas de las cosas de las que estuvimos hablando fue en el libro de Romanos 1 con el versículo 16 y 17 específicamente, del 1 al 4 o del 1 al 3, y luego estuvimos viendo el 16 y el 17 que son bastante centrales en este capítulo para hablar del Evangelio de Dios, cómo la justicia de Dios se manifiesta en nuestras vidas, cómo Dios nos da su salvación y nos da su regalo, cómo obtenemos vida eterna en Cristo Jesús y luego, ¿qué viene después? Cómo comenzamos a caminar en Cristo Jesús. Esto es muy importante porque muchas veces pensamos en el Evangelio de Dios o pensamos la salvación del hombre y pensamos que es nada más la clase número 5 que la estuvo dando nuestro hermano Miguel Macías. Y nos estuvo explicando acerca de Jesucristo, acerca de su sacrificio, acerca de cómo obtenemos esa expiación de nuestros pecados en Él, pero allí no queda todo. Y antes de eso, había también. Entonces, les invito a que podamos pensar que cuando estudiemos en el Evangelio de Dios y estudiemos su salvación, no sea nada más una o dos clases, sino que ha sido todo este compendio que se han hecho de 16 doctrinas como algo mínimo, como bases fundamentales de el Evangelio de Dios, desde entender que toda la Escritura es inspirada por Dios, en inspiración de las Sagradas Escrituras, hasta cielo nuevo y tierra nueva, hasta la glorificación. Vamos a orar antes de comenzar, encomendando esto en las manos de Dios y que sea el Señor mostrándonos más de Él y dándonos a conocer más de su maravilloso plan. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y fiel con cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque nos sigues ayudando, porque nos sigues bendiciendo, porque hoy tus misericordias se han renovado con nosotros. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad que me das para poder hacer este video. Gracias por cada uno de mis hermanos que están viendo las clases de doctrina, por lo que ellos han estado investigando, estudiando y profundizando en tu palabra. Yo mismo, Dios, gracias por lo que he estado profundizando en tu palabra. Te pido en esta hora, Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de mí a cada uno de mis hermanos. Que seas tu Dios ministrándonos acerca de tu palabra y de tu mensaje maravilloso para con nosotros. Queremos conocerte más, Señor. Te anhelamos y te necesitamos. Queremos permanecer en ti, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Bueno, mis hermanos, para comenzar, vamos a ir por el comienzo. No tal vez el comienzo de todo el Evangelio. Yo era una de las personas que decía en el pasado, no, bueno, este es un nuevo creyente, entonces, bueno, que comience leyendo los Evangelios o que comience leyendo Juan, uno de los Evangelios. El más simple, el más fácil de entender. No. He entendido que, ¿cuál es el mínimo para conocer a Dios? Los 66 libros de la Biblia. ¿Cuál es la mejor parte por la que podemos comenzar? Por Génesis. Tenemos que conocer el mensaje completo. Hace más de 2 semanas, ya hace 3, 4 semanas, cuando estábamos hablando de la caída del hombre, una de las preguntas fue, ¿Satanás nos puede tentar como tentó a Eva? Y en el grupo varios de los que respondieron y varios de los que leyeron el texto se pudieron dar cuenta. Una cosa es la que Dios les había ordenado y otra cosa fue lo que Eva le dijo a Satanás cuando le hizo la pregunta. Entonces, ¿por qué muchas veces resbalamos? ¿Por qué podemos ser tentados por Satanás o podemos caer en la tentación si no conocemos la verdad completa? Satanás no viene con mentiras, viene con verdades a medias y estas son peores que cualquier mentira. Entonces debemos estar firmes en la verdad de Dios, en el Evangelio de Dios. Y esto lo conocemos en su palabra. Y aunque no estamos comenzando por Génesis, en este capítulo es la primera vez que Pablo está escribiendo acerca del Evangelio a otros cristianos.
Y es este libro de Romanos. En su capítulo 1 comienza a hablarle a esta ciudad cosmopolita, a esta ciudad concurrida y capital de todo el imperio. Comienza a llevarles este mensaje que va a traer un impacto increíble durante esos años y los que siguen, que cambiarían la visión del mundo, que cambiarían las prácticas de cómo se hacían las cosas y de que traerían transformación. ¿Por qué? Porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Vamos a comenzar leyendo Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Vamos a buscarlo. Les invito a que puedan estarlo buscando en sus Biblias. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. 1:1. Vamos a quedarnos un momento aquí. ¿Cómo se presenta Pablo como cristiano ante el mundo? ¿Cómo se presenta Pablo ante el cristiano, ante la iglesia, ante todos sus hermanos, ante las personas que él va a llevar el evangelio? ¿Cómo se presenta él? Y esto lo hace en casi todas sus cartas, creo que todas sus cartas. Comienza diciendo su nombre, Pablo, siervo de Jesucristo. Y esta palabra siervo es una palabra muy importante. ¿Cómo debemos presentarnos ante Dios y cómo debemos presentarnos ante el mundo? Esta palabra es la primera palabra clave que tenemos en este versículo 1, siervo. Cuando buscamos en el original dice doulos y quiere decir más específicamente esclavo. El hermano Miguel Macías lo puso hace 2 semanas, el mismo día que estuvimos hablando de ello, él lo puso por el grupo, como dice el versículo 1 originalmente. Esta palabra que se traduce como siervo es más realmente hacia la parte de un esclavo. Y indiferentemente como siervo y como esclavo, ¿cuál es el punto de cómo se presenta Pablo? Que dice, yo soy siervo de Jesucristo, yo soy esclavo de Jesucristo. Estoy haciendo lo que mi Señor me ha encomendado. Y así nosotros mismos nos debemos presentar delante de Dios y delante del mundo. No solo reconocemos y confesamos el nombre de Jesucristo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor. ¿Qué le puede decir un esclavo a su Señor? Vaya y haga esto. ¿Qué puede decir el esclavo? No, pero es que no. Nada más puede decir, sí, Señor. Y así debemos presentarnos delante de Dios para cumplir con lo que Él tiene para nuestras vidas, para enfocarnos en lo que realmente importa y para recibir de todas aquellas cosas que el Padre ha planificado para nosotros. ¿Cómo debemos testificar? ¿Cómo debemos presentarnos? Como esclavos de Jesucristo. Dice, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Segunda palabra clave, apartado. Y dice apartado para el Evangelio de Dios. No para el Evangelio de los hombres, no para el Evangelio de un ángel, para el Evangelio de Dios. Hemos sido apartados. Y cuando hablamos de la palabra apartado, se refiere a 2 cosas. Para entender completamente el significado de apartado. Tiene 2 partes. Número 1, apartado de. Y número 2, apartado para. ¿De qué cosas hemos sido apartados y hacia qué nos estamos apartando? El hermano Miguel estuvo hablando de eso. Tanto el hermano Miguel Jiménez en Caída del Hombre como Miguel Macías en la salvación del hombre estuvieron hablando de ello. ¿Por qué? Porque ¿en qué caímos con el pecado? ¿En qué caímos cuando decidimos hacer las cosas a nuestro modo? Cuando Adán y Eva decidieron comer del fruto que estaba prohibido y romper la ley de Dios, cayeron en el pecado. Reinó la muerte.
y estábamos bajo la ira de Dios. Éramos enemigos de Dios. También podemos decir que estábamos según el sistema del mundo. Esto lo vamos a ver muchas veces en el Nuevo Testamento. No os conforméis a este mundo, sino renuévense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vemos muchas veces que nos habla de apartarnos del mundo, apartarnos del pecado, de la muerte, y que gracias a Jesucristo hemos sido apartados de la ira de Dios. Pero no solo nos hemos alejado de una cosa, sino que nos acercamos y hemos sido apartados para Dios, hemos sido apartados para la justicia. Ahora ya no somos esclavos del pecado, sino siervos de justicia. Ya no estamos en muerte, sino que Jesucristo nos ha dado vida y vida en abundancia. Ahora estamos en vida eterna. Cosa muy importante, la cual estaremos nombrando hoy bastante, pero este domingo, mañana, vamos a estar hablando de qué es la vida eterna. Es una de las cosas que mandamos investigar. ¿Qué es la vida eterna? Y ahora somos hijos de Dios, amigos de Dios, somos ahora esclavos de Jesucristo. El sistema del mundo, apartados de este sistema del mundo para el reino de Dios. Y desde ya les digo que ser apartado del mundo no quiere decir apartarse de las personas, apartarse de mi carrera, de mis estudios, de todo lo que se está haciendo aquí en el mundo, no, sino de el sistema del mundo. Cuando Jesucristo iba a ascender al cielo y oró al Padre, le dijo: Padre, no te pido, no oro para que los quites del mundo, sino para que los guardes del mal. Y eso es lo que Dios hace en nosotros. Hemos sido apartados de todas estas cosas, apartados de cómo el mundo hace las cosas y las ve, para ser apartados para el reino de Dios. No un reino de Dios que está en el cielo, netamente, sino el reino de Dios que ahora viene. Por eso, cuando Jesús habló de la oración, dijo, perdón. Por eso dijo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Apartados. Por la gracia de Dios, por su misericordia, hemos sido apartados. Dice, versículo 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Por eso es lo que estábamos hablando al principio, el evangelio de Dios, su salvación, su regalo eterno, una vida con Dios en justicia, en la vida eterna, viviendo en su reino, en el reino de Dios, no comienza con Mateo, no comienza con Marcos, ni con Lucas, ni con Juan, comienza en Génesis, porque ya Dios tenía todo planificado y lo había hecho. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir y de cumplirse en el Nuevo Testamento. Así que es muy importante poder leerlo todo, poder entender enteramente la palabra de Dios. Y para ello el Espíritu Santo nos va a ayudar, pero ¿qué debemos hacer nosotros? Comenzar a escudriñar las Escrituras. Decirle, Espíritu Santo, ayúdame, y comenzar desde el comienzo a entender, a leer lo que Dios tiene para mí. ¿Quién estuvo prometiendo? El Padre. Lo estuvimos hablando hace 2 semanas. El Padre había prometido en sus santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, el Hijo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Este maravilloso evangelio no lo tenemos solo en la obra de Jesucristo, sino que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el único verdadero Dios, obraron en este gran plan, en este gran cumplimiento para que nosotros pudiésemos ser hechos cercanos a Él nuevamente, para vivir con Él nuevamente, para convivir con Él directamente como era en el jardín. Jesucristo en la cruz, el Espíritu Santo que nos ayuda ahora en la santificación y el Padre, quien estuvo desde el principio planificando todo
y que nos lo encontraremos al final. Leeremos tal como Él es y Él nos dirá, yo te conozco. Amén. ¿Quiénes quieren que Dios pueda decir en aquel día, bien hecho, siervo fiel? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entre al gozo de tu Señor. Y esperemos que no sea de lo contrario, que es, apartado de mí, no te conozco. ¿Qué es entonces lo más importante? Conocer a Dios y ser conocidos por Dios. ¿Cómo hemos de ser apartados de todas estas cosas y apartados para Dios? A ello es de lo que comenzó el hermano Miguel hablando en Salvación del Hombre y del que yo lo continúo hablando aquí para mañana comenzar con la santificación. Ok, primera parte central, Romanos 1, del 1 al 4. Sin embargo, ¿qué hemos estado hablando? Hay que leerlo completo, hay que entenderlo completo. Por eso, una de las tareas fue leer todo el capítulo 1 de Romanos. Esa es la tarea para todos aquellos que no estuvieron en la última clase. En lo que hoy puedan, por favor, dedíquenle ese tiempo para leer todo el capítulo 1 de Romanos. Leerlo, escudriñarlo, si no le entienden, leerlo nuevamente y pedirle al Espíritu Santo que les muestre más a profundidad de qué nos habla Romanos 1. No solo lo que nosotros hemos estado hablando aquí. Ok. Segunda parte central del capítulo 1 la encontramos en los versículos 16 y 17. Para los que lo están buscando en sus Biblias, y creo que en el teléfono también aparece, les va a aparecer un título que dice El poder del Evangelio. Ok, versículos 16 y 17. Les va a aparecer ese título. El poder del Evangelio. Leemos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Una palabra muy famosa, todos las hemos escuchado. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Pero qué significa? Al judío primeramente y también al griego. Una de las primeras cosas en las que el apóstol Pablo hace énfasis, el Espíritu Santo le da al apóstol Pablo para que haga énfasis es en la salvación es para todos. Muchos judíos no creyeron en Jesucristo, pero aún los primeros judíos que dijeron, sí, yo creo en lo que Él ha hecho, seguían con la mentalidad o pensaban en, bueno, sí, yo acepto a Jesucristo y Jesucristo nos trajo salvación, pero nada más a los judíos. Entonces, tú eres gentil, tú no eres judío, entonces no puedes ser salvo. O tienes que hacer y cumplir todas nuestras leyes, tienes que circuncidarte y ser como nosotros. Pero el Espíritu Santo a través de Pablo nos dice, para todos. Jesucristo vino a morir por el mundo entero. Resucitó entre los muertos y trajo victoria sobre la muerte para todo aquel que en Él cree. ¿Cómo este poder es manifiesto? ¿Cómo el Señor salva a todo aquel que cree? Seguimos leyendo en el 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Más ¿cómo dice? Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok, en esto nos conseguimos dos extremos. Muchas partes de la iglesia se ha dicho, algunas se van hacia el lado legalista. El legalismo es, tienes que hacer todo para ganar la salvación, tienes que cumplir todas las leyes para ganar la salvación, tienes que seguir un montón de cosas, tienes que dejar de hacer otras si quieres ser salvo. Mientras que por el otro lado tenemos algo que se llama libertinaje.
Hay otro lado que dice, no, bueno, dice la palabra que Dios los predestinó, que ya los escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, bueno, ¿qué tanto puedo hacer? Lo que nos toca es sentarnos y ver si Dios nos escogió o no nos escogió para salvación. Y esa no es la verdad. Cada una son verdades a medias. Solo leyendo la palabra de Dios vamos a poder realmente obtener o no obtener, porque ninguno de nosotros la puede obtener, sino que Dios, a través de su palabra, nos ha dado su verdad, nos ha dado la verdad. ¿Cómo podemos entender y conocer lo que Dios hace en nosotros? ¿Cómo Él trae salvación a nuestras vidas? Pablo lo comienza a explicar y dice, esta justicia que Dios hace en nosotros, lo primero que Jesucristo hace en nosotros, lo hace por fe y para fe. El versículo 16 y 17 a lo largo, igual que todo el capítulo, van conectados, concuerdan, van concadenados. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién le pertenece la salvación? ¿A los hombres o a Dios? A Dios le pertenece la salvación. Entonces, es el poder de Dios, pero ¿para quién? Para todo aquel que cree. Una de las preguntas que les hacía hace 2 semanas era, ¿a quién ayuda a Dios? O, siendo más específicos, ¿quién llega hasta el final? ¿El débil o el incrédulo? ¿A quién ayuda a Dios? ¿O quién llega hasta el final? ¿El débil o el incrédulo? Todos terminamos en la conclusión de que era el débil. El débil no puede, pero al que Dios ve que quiere, Él le va a capacitar y le va a dar de lo que ha estado preparando para él. Más al que no cree, al incrédulo, ¿en qué lo puede ayudar Dios? Dios ya le ha dado palabra, Dios ya le ha dado la creación, que es un medio de la revelación, y ha escuchado también. Pero no quiere. Entonces, ¿cómo puede llegar hasta el final? Aquí es donde vemos y toma explicación el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Sin duda por fe, porque cada uno de nosotros en algún punto escuchamos su palabra, alguien nos habló o nosotros leímos y dijimos, wow, yo quiero eso. Yo necesito a Jesucristo. Tuvimos fe. En el original, en el versículo 17, por fe dice por confianza interior. Confianza interior. Nació en nosotros. Nosotros dijimos, wow, yo sí creo en esto, creo en Él y confío en Él. Sin embargo, ¿nuestra fe nos puede salvar? Y aquí algunos dirán así como, ya va, pero acabamos de leer, más el justo por la fe vivirá. Ya va, ¿qué está pasando? Sí, más el justo por la fe vivirá. Sin embargo, ¿a quién le pertenece la salvación? ¿Al hombre o a Dios? Le pertenece a Dios. ¿Qué significa? Que aún por mi propia fe, solo mi fe, no me puede salvar, porque a mí no me pertenece la salvación. Pero a todo aquel que cree, a todo aquel que tiene una confianza interior y dice, wow, sí, yo lo necesito, yo le necesito, yo confío en Él. El Espíritu Santo tiene algo preparado para nosotros y va a infundar en nosotros una fe que nos va a ayudar a poder testificar. Dice en el mismo libro de Romanos, porque con la boca se confiesa para justicia, mas con el corazón para salvación. Es necesario que ¿qué? Que sea por fe. Cada uno de nosotros llegamos por fe, escuchamos su palabra y dijimos, wow,
yo creo en esto. Pero esto tan solo nos preparó para fe, para lo que Dios tenía para nosotros. Y en esto es cuando realmente nos damos cuenta, no tengo ningún galardón en la salvación. No tengo nada de qué gloriarme yo mismo en mi propia salvación. Solo el gloriarme en Dios. Solo Dios tiene la gloria y la honra por mi salvación. No hice nada. Tan solo creer. Porque a todo aquel que cree es el poder de Dios para salvación. El Espíritu Santo nos infunde de fe. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3 nos dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Quién nos ayuda a testificar? Yo soy esclavo de Jesucristo. ¿Quién nos ayuda a testificar? Yo necesito a Jesús, lo reconozco como Salvador, lo reconozco como Señor, solo por la fe que es infundada por el Espíritu Santo. Y en esto hay que tener cuidado. El Espíritu Santo me ayuda a testificar. Muy bien. Pero esto quiere decir que todos los que testifican, que todos los que dicen, sí, yo creo en Dios, que todos los que dicen, sí, yo alguna vez hice la oración de fe hace 3, 4, 5 años. Y luego de eso, no pasó nada, no hice nada. ¿Hubo realmente fe? ¿Fue por fe? Muy importante. Todos entendemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchos hemos escuchado ese versículo y algunos que no saben de lo que se ha hablado de la fe, que la fe es creer, que la fe es tener una convicción, aunque no necesariamente lo esté viendo en ese momento, pero yo creo. Ok, hay que ver el mensaje completo, hay que ver el texto completo. ¿Dónde aparece eso? ¿Dónde Dios nos habla de qué es la fe? Hebreos 11 del 1 en adelante. No vamos a leer mucho del capítulo, tan solo con leer el versículo 2 y el versículo 3, o tan solo leer el versículo 2, entendemos más completo lo que es la fe. Pero vamos a leer los tres primeros. Hebreos 11 del 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Muy bien. La fe, voy a borrar esto. O nada más la parte de abajo. La fe es algo invisible. Yo tengo fe basada en una convicción. Mi fe es invisible. Está en una esperanza de algo que aún no he visto. Sin embargo, versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe no se puede separar de la obra. ¿De qué depende de mi obra? De mi fe. ¿Qué dicen mis actos? Mis actos hablan de mi fe. Esa fe que comienza siendo invisible, que está en mí, se termina manifestando en algo que es visible, testimonio. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos por fe es que hicieron todas las cosas que hicieron, que obraron por fe. Que Abraham dijo, bueno, sí, yo voy a creerle a Dios, voy a salir de mi tierra, voy a salir de mi hogar, de mi parentela, hacia la tierra desconocida a la cual Dios me está diciendo que me dirija. Por la fe salió Moisés, en fe le habló al faraón, contendió con él y el poder de Dios se manifestó y terminó sacando al pueblo de Egipto hacia el desierto, por fe. Pero su fe invisible, ¿qué hizo? Mostró un testimonio por lo que ellos hicieron. ¿Ok? Versículo 3. Por la fe,
entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué fueron creadas todas estas cosas? Por la voluntad de Dios, por su palabra, la cual vino de lo que no se veía y pasó a lo que ahora se ve, por la fe. Nuestras obras hablan acerca de nuestra fe, aunque esta fe sea invisible. A todo aquel que se acerca a Dios por fe, que tiene esa confianza interior, que su fe netamente no le va a salvar, sin embargo, ¿a quién ayuda a Dios? ¿A quién Dios le entrega lo que tiene preparado? Para todo aquel que viene por fe. Para todo aquel que extiende sus brazos, va a poder recibir el regalo que Dios le ha preparado para fe. Una fe infundada por Dios, en el que el Espíritu Santo nos ayuda a testificar. Ahora, ¿cómo sé que yo he venido por fe? ¿Cómo sé que una persona ha venido por fe a los pies de Cristo? Porque su fe invisible ha mostrado una obra. A cada uno de ustedes yo puedo ver la obra de su fe. ¿Por qué? Porque han decidido seguir a Jesucristo. Porque han decidido no solo decir, bueno, sí, yo creo en Dios. Bueno, sí, yo creo en Jesucristo. Quieren bautizarse. Es algo que ustedes anhelan, que ustedes quieren, por lo cual están pasando por estas clases. Y quieren conocer más de quién es Dios. Porque su fe invisible ha mostrado un testimonio visible de a lo que ustedes quieren llegar. De a quién ustedes aman, de a quién ustedes sirven y siguen. No es que por mis obras obtengo salvación. No es que por mis obras obtengo lo que Dios tiene preparado para mí. No es posible. Solo por la fe. Porque la salvación le pertenece a Dios. Él me la ha dado por mera gracia. Entonces, ¿por qué hacemos obras? ¿Por qué entonces nuestra vida ha sido cambiada o restaurada? Porque no depende de nosotros. No está en nosotros en el sentido de que yo no soy el que digo, bueno, hoy me toca ser una buena persona. No. En lo único que tenemos que tomar una decisión es por fe. Yo le creo a Dios y quiero de lo que Él tiene preparado para mí. Entonces el Espíritu Santo dice, muy bien, tú quieres, pero no puedes, entonces yo te voy a ayudar. Y el Espíritu Santo nos ayuda, nos capacita, nos da fe, una fe que puede salvarnos. Una fe que nos lleva a testificar y a decir, Señor Jesús, te necesito, te quiero. Para ser apartados y pasar de ser enemigos de Dios, de ser esclavos del pecado, a ser siervos de justicia, a ser hijos de Dios, a ser parte del reino de Dios. ¿Por qué es esto? ¿Por nuestras propias fuerzas? No. Pero nosotros tomamos una decisión. Y esta es la introducción hacia santificación. ¿Cómo ahora podemos entender la santificación? Muy bien, no llegué por las obras, pero sin embargo mi fe mostró un testimonio. Yo quiero. Comencé a leer la Biblia, comencé a orar, aunque nada más leía 2 versículos, aunque nada más oro 1 minuto y ya no sé qué más decirle a Dios. El Espíritu Santo ve el testimonio de tu fe, ve que tú quieres y Él va a ayudarte, va a infundarte de lo que Él ha preparado para ti. En esta primera parte vemos esa justicia de Dios, en la que reconocemos, en la que aceptamos, y Dios nos da de su regalo, el regalo de Jesús. Vino, murió por nuestros pecados y nos ha dado paz para con Dios. ¿Allí acabó todo? No. Y ahí es cuando comenzamos con la santificación. Volvemos al mismo sitio. Ya vamos ahora a ver el tema de la santificación. Bueno, Jesucristo ya limpió mis pecados. Ahora el Espíritu Santo viene a morar en mí, porque el Espíritu Santo no puede morar en un lugar impuro, no puede morar en pecado. Jesucristo viene, limpia mi corazón, el Espíritu Santo viene a morar en mí, debe venir a morar en mí. Si no, hay que preocuparnos. Para el que cree por fe,
Dios le da lo que Él tiene preparado para Él. ¿Qué Dios tiene preparado para nosotros? En que cuanto somos limpios y ahora tenemos paz para con Dios, Dios quiere vivir en nosotros. Durante mucho tiempo en el Antiguo Testamento era, ¿en dónde? Era en el templo. Era nada más el sacerdote en el templo que podía entrar y allí encontrar su presencia. La presencia de Dios, wow, no tiene límites. No hay un lugar en donde él no pueda llegar. Pero en el Antiguo Testamento, ¿en donde Dios se manifiesta a su pueblo? En el templo, en el tabernáculo. Mañana vamos a continuar ese tema. ¿Por qué nada más allí? Y ahora ya no es allí. Jesús le dice a una mujer que no era de su pueblo, sino que estaba apartada en otro pueblo, que los veían a ellos como marginados de la sociedad. Jesús le dice: ¿quieres beber del agua del cual nunca tendrás sed? Y esta mujer se queda sorprendida y dice: ¿cuál es esa agua? Yo quiero beber de esa agua. Jesús le dice: yo soy esa agua de vida que va a correr por tu ser. Jesús viene y nos limpia como si fuese agua de vida. Y en otra ocasión, Jesús también hablando, dice: y he aquí vendrán días donde no vendrán a este lugar, a la ciudad, y vendrán y adorarán en Jerusalén, ni en tal sitio, ni en otro, sino que adorarán en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores Dios busca que le adoren. Porque ahora nosotros adoramos con libertad y no tenemos que ir hasta el templo en Jerusalén. Porque ahora el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Y nosotros somos ahora templo y morada del Espíritu Santo. En este punto, ¿qué quiere decir? ¿Legalismo? Ah, bueno, ahora que ya tengo a Dios, se supone que tengo que hacer muchas cosas buenas y esforzarme por hacer muchas cosas buenas, por esforzarme por hacer el fruto del Espíritu, o libertinaje. No, bueno, gloria al Señor Jesucristo, ya me salvó, el Espíritu Santo está en mí. Cuando Él venga a buscarme va a ver que tengo el Espíritu Santo y voy a llegar a aquel lugar. O voy a estar con Él para siempre. ¿Me va a sentar a nada más esperar? ¿O tengo que hacer ahora un montón de cosas buenas? No. ¿Cuál es la verdad central que nos habla la palabra de Dios? Lo vamos a ver el día de mañana. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta hora porque has sido bueno y fiel con nosotros. Gracias Dios porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra es verdad. Gracias Espíritu Santo porque eres tú quien nos ayudas, quien nos da a conocer cada día más de ti. Gracias por la paciencia que has tenido con nosotros, por enseñarnos cada día. Mi Dios, examínanos nuestros más íntimos pensamientos, examina nuestro corazón, quita de nosotros lo que no te agrada y sigue tallando en nosotros el carácter de Cristo. Nos entregamos en tus manos y te pedimos que podamos seguir siendo edificados en ti, que podamos poner en práctica tu palabra y que podamos escucharte, caminar contigo y obedecerte, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Nos vemos mañana, mis hermanos. Dios les bendiga.